atrás, o mucho más todavía, era muy rural todavía, hoy ya es una ciudad, ¿no? Íbamos con mis primos, mis tres hermanos de la misma edad y mis primos que eran otros tres de la misma edad, y todos varones, y saque la cuenta, tres primos, tres hermanos, seis, más los amigos, éramos una banda de unos 15, ¿no? Y un día no tuvimos la mejor idea de robarnos una vaca. No, así como suena, nos robamos una vaca. ¿Quién se acuerda de los viejos lecheros de los barrios? El lechero, ¿no? El lechero tenía vacas en la casa y te ponía la leche en la botella de vidrio, vos dejabas la botella en la calle, nadie te la afanaba, ¿no? Y te cambiaba las botellas con leche. Entonces nosotros no tuvimos mejor idea de salir con los chicos y nos afanamos la vaca. Orgullosamente caminábamos con la vaca afanada hasta que nos vio mi abuela. Todavía me duele. Pero ¿sabe por qué le cuento esta historia? Porque aprendí el valor de lo que es la restitución. Porque a partir de que nos robamos la vaca, mi abuela nos educó con mucha psicología varonil, nos hizo restituirle al lechero. ¿Cómo se le ocurrió a la abuela que le restituyéramos el afano de la vaca? Bueno, el lechero no tenía una vaca, tenía 5. Y durante todo un mes limpiamos la caca de las vacas. Hasta acá los fines de semana limpiando caca de vaca. Pero aprendimos por parte de mi abuela, buena creyente pentecostal de hueso colorado, que la restitución es algo valioso. Todavía me acuerdo, y a veces cuando me junto con mis primos recordamos que nos afanamos la vaca, orgullosamente íbamos caminando, pero aprendimos también que la restitución es valiosa. Cuando vemos la restitución desde el modelo de la Escritura, tenemos que entender que es un principio de Dios. Básicamente está enfocado en que si yo cometo un error, un daño, debo restituir el daño pagado. Si rompo un vidrio, no solo te tengo que pedir perdón, sino también tengo que pagar el vidrio. Ese es el principio de la restitución. De hecho, en el Antiguo Testamento, en las leyes que el Señor puso a su pueblo, especifica claramente cómo es el proceso de la restitución. Ahora, sí es verdad que nosotros leemos en la Escritura que el Señor se compromete a restituirnos. ¿Por qué? Porque todos nosotros aquí, hemos caminado fuera del Señor y hemos sido dañados por Satanás, ¿o no? ¿No? Muchos aquí que conozco hemos pasado circunstancias en las cuales lejos del Señor hemos caído tal vez en adicciones, hemos caído en pecados groseros, hemos estado caminando muy lejos del Señor y Satanás nos robó. Ahora, yo te puedo decir algo, Satanás no te quiere restituir nada. Él no quiere restituirte absolutamente nada, al contrario, quiere seguir sacándote cosas. Pero Dios es el que toma, y de hecho tomó nuestro lugar allí en la cruz, y toma el lugar para restituirnos lo que el enemigo nos robó. La restitución, mis hermanos, es algo. De langostas que envié contra ustedes, las grandes y las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre de su Señor, su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Decirle que está a tu lado, nunca más a ser avergonzado. Decíselo con ganas, que se lo crea. Nunca vas a ser avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Esto lo dice el Señor. El Señor toma la posición para restituirnos aquello que por nuestros errores, nuestros pecados, por diferentes circunstancias, a veces simplemente porque Satanás obra en contra, perdemos, pero el Señor dice, ok, yo establecí una ley para ustedes. Les dije que si ustedes meten la pata, tienen que restituir lo que metieron la pata. Pero Él toma esa posición y dice, como Satanás no se los va a devolver, yo estoy dispuesto a restituirte lo que has perdido. ¿Cuántos creen esta verdad? Porque es cuestión de creerlo.
cuando leemos lo que Dios nos dijo temprano, que el Señor quiere hacer de nosotros instrumentos para ver señales, prodigios y milagros, yo debo creer, porque estas señales seguirán a los que creen. Y un milagro es la restitución. Mire, y no solo está este ejemplo de Job, por ejemplo. Job perdió absolutamente todo, no hizo nada contra Dios, era un hombre justo, perdió todo, pierde hijos, familia, pierde absolutamente todas sus posesiones, pero cuando termina de leer el libro de Job, el Señor le restituye 7 veces más. Decirle a que está a tu lado, tu restitución es mucho más grande que lo que perdiste. Tu restitución es mucho más grande de lo que perdiste. La restitución de Dios es una parte real en nuestras vidas y no se cimenta en el parecer del que predica. Se cimenta claramente, está parada la restitución en la palabra de Dios para nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido la salud financiera, tal vez algunos emocionalmente estamos medio chapitas. Mirá que está al lado tuyo, mirá qué cara de chapita que tiene. Por la duda, correte por la duda. Pero hemos perdido tal vez el equilibrio en algunas cosas, nuestras emociones, nuestro carácter, como fuera, a causa de una mala administración o de pecado, o simplemente porque caímos en el engaño de Satanás. Pero hemos perdido la pérdida tal vez de amigos, por 1000 razones, pérdidas emocionales por partida de seres queridos, o muchos hemos sufrido el robo de nuestra salud emocional, física y mental. Pero Dios quiere restituirnos. La verdad es que Dios quiere restituirnos. La verdad es que Dios no me quiere ver así como estoy, sino que Dios quiere generar una restitución a mi vida, no según mis caprichos. Porque veo que nosotros somos muy caprichosos con Dios. No nos encaprichamos con el Señor. Señor, esto lo quiero así, si no me lo das así. Y Dios te da lo mismo de otro paquete, pero vos lo querés así y te encaprichás con el Señor. Dios no restituye caprichos, ni tampoco se pone a la par mía para darme el gusto en lo que yo quiero, sino que restituye aquello que considera que yo he perdido o que Satanás me ha quitado, si me aferro a los principios del reino. La restitución de parte de Dios es como un camino que debo transitar apoyado en los principios del reino. Y hay principios del reino que son innegables para la restitución. No es solamente pararme y decir, Señor, restituíme, dame, poneme lo que quitó el enemigo. Señor, yo quiero recuperar. No, no es solamente, hay un proceso de restitución que lo vemos en la Escritura. Si tomo el capítulo 2 de Joel, capítulo 2, pero ya en los versículos 12 y 13, usted va a ver que comienza el Señor diciendo que vuélvanse a mí de todo corazón, el versículo 12, la primera parte. Y la primera parte del versículo 13 dice, rasguen vuestro corazón y no sus vestiduras. Hay una gran diferencia, ¿no? Los hebreos tenían la costumbre, y hasta el día de hoy la tienen, que cuando algo les golpea fuertemente, rompen sus vestiduras, rasgan directamente sus vestiduras. Pero el Señor dice aquí, yo no quiero que se rompan externamente. Cualquiera rompa su ropa y después va a la tienda y compra otra, sino que rompan sus corazones. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor con esto de volverse a mí y rasgar sus corazones? Que el primer principio para la restitución de Dios es asumir mi responsabilidad. Decirle que está a tu lado, asumir mi responsabilidad. Si no asumo mis responsabilidades, jamás voy a ver la restitución de Dios. Hermano, si vos perdiste plata porque jugaste a la quinela y no te salió tu número, de hecho que primero es pecado y después, cabezón, aguántatela. Asumir la responsabilidad. Si vos perdiste tu salud emocional porque anduviste donde no tenías que andar, hiciste lo que no tenías que hacer, asumí tu responsabilidad. La cultura de este tiempo es el otro tiene la culpa, ¿o no es verdad? Todo lo proyectamos. El vecino tiene la culpa, el colectivero tiene la culpa, el pastor tiene la culpa, el chofer tiene la culpa, todo, pero jamás asumimos nuestras responsabilidades. Si yo quiero ver la restitución de Dios, de hecho el Señor dice en Joel, yo les voy a devolver, les voy a restituir, pero antes está diciendo, hey, si rasgan sus corazones, ¿se cortó esto? Anda. A, O,
Ah. Si no asumo responsabilidades, jamás veré la restitución de parte del Señor. Si no asumo que ofendí a alguien, no veré la restitución de Dios. Si no asumo que he actuado mal en la honra, en el sentido de honra a Dios, tengo que entender la realidad de asumir responsabilidades. Y el segundo principio que lo veo en la vida de Job es que Job nunca se quejó. Usted nunca va a ver restitución en su vida si no deja la queja. Mire al que está a su lado y dígale, deja la queja. Si está tu esposa, problema tuyo. Qué horrible que es vivir con alguien que se vive quejando. Se queja del gobierno, se queja de esto, se queja de la comida, se queja de todo. Vive quejándose. Jamás vas a ver restitución si no dejas la queja. La queja es una pesada carga para transitar el camino de la restitución. Asumir mi responsabilidad, la responsabilidad de los actos de mi vida, pero también dejar de quejarme. Vivo quejándome, vivo mirando las cosas, vivo de una actitud de queja constante. Tal vez no digo nada, pero se te nota en la cara, ¿o no? ¿No? Viste que hay cara de queja. No dicen nada, pero te miran como decir, lo voy a reprender, lo voy a ungir con aceite. Si queremos comenzar a caminar hacia la restitución que Dios tiene para nuestras vidas, de todo aquello que el enemigo nos quitó o nuestras malas decisiones hicieron que perdiéramos, necesitamos asumir la responsabilidad de los actos de mi vida y necesito empezar a dejar de quejarme. Esos 2 puntos son como los 2 primeros pasos en el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hace unos años tuvimos aquí a un tremendo varón de Dios, el apóstol Carlos Raida, que tomó este pasaje que voy a enseñar en esta mañana, hablando también de la restitución. Y quiero recordar algunos principios de este pasaje que nos sembraron en aquella oportunidad, porque marca la vida. Si usted ve la vida del rey David en 1 Samuel capítulo 30, usted va a ver aquí la continuidad del proceso de la restitución. Los 2 primeros pasos es asumir responsabilidad, dejar de la queja, pero después, cuando entro en la historia de Samuel, comienzo a darme cuenta que hay otros procesos. Los primeros 5 versículos de 1 Samuel capítulo 30, usted lee la historia de que David había salido y estaba luchando y haciendo lo que Dios le había pedido, pero cuando vuelve a su casa, al campamento en Siclar, él se encuentra que los amalecitas, y usted sabe que el concepto de los amalecitas, si bien era un pueblo de esa región, para los hebreos hasta el día de hoy, para nosotros también como cristianos, los amalecitas representan todo lo que es oposición al plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Los amalecitas hoy son todo aquello que representan la oposición al plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando él vuelve a Siclar, se encuentra que habían bajado los amalecitas, habían quemado, incendiado toda la ciudad. Y esta era una ciudad muy especial, porque Siclar era una ciudad de refugio, una ciudad donde podían ir a refugiarse. De hecho, David se refugia de la persecución de Saúl por muchos años en ese lugar. Y esa ciudad que él salió a hacer lo que Dios le había pedido, cuando vuelve se la encuentra quemada, saqueada, le habían llevado todos sus bienes, inclusive a sus esposas, hijos y hijas, de todos los que habían salido a la guerra, los pierden, son llevados cautivos. David, dice el verso 4, y los que estaban con él, lo primero que hicieron fue llorar y gritar hasta quedarse sin fuerzas. Lo lee en el versículo 4. Habían caído prisioneras las esposas de David también. Llorar y gritar. Hermano, es lógico y es natural que frente a una pérdida lloremos y gritemos. De lo que fuera, que nos pongamos en una posición de dolor, de tristeza, de no entender el porqué de las cosas, de confundirnos, hasta de que nos invadan sentimientos diferentes. Es lógico. David nos muestra aquí que frente a lo que había perdido, frente a la tremendo desastre que estaba viviendo, todos los que estaban con él simplemente lloraron
y gritaron. Lo normal y lo lógico es que usted se angustie, que llore por lo que pierde, por lo que se le quitó. Y esto nos lleva a nosotros a entender nuestra fragilidad como seres humanos. Debemos asumir nuestra fragilidad como seres humanos. Ahora en el versículo 6 dice la Escritura que David se angustió muchísimo. Pero ¿sabe qué se angustia? Porque se genera un conflicto. Le empezaron a proyectar la culpa ¿a quién? A David. Todos los que estaban alrededor de David, que habían ido a pelear y habían estado junto con él, ahora lo ven como el enemigo y lo quieren apedrear. Y David se angustia. Es normal que frente a una pérdida, a una circunstancia que está pasando en mi vida, comiencen los conflictos. ¿Quién tiene conflictos hoy en día? Los que no levantan su mano esperen que ya les va a caer solito el conflicto. Está haciendo cola el conflicto. Porque la vida es un conflicto. La vida conlleva conflictos. Pero cuando sufrimos algo que es difícil de asimilar, los conflictos es como que se acrecientan. Y ahí estaban los que habían luchado codo a codo, ahora querían apedrearlo, porque se sentían todos amargados. Pero dice la Escritura que David cobra ánimo y pone su confianza en el Señor. Cuando estamos frente a una circunstancia o recordamos una circunstancia o llevamos sobre los lomos, sobre la espalda, el peso de las pérdidas o de las cosas que nos han pasado, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Y ahí entra en juego o entra en la historia el sacerdote Abiatar. Versículo 7, un sacerdote que le da un consejo. El sacerdote dice, tráigame el efod. Tan pronto Abiatar se lo trajo, David se pone el efod y comienza a consultar al Señor. ¿Alguien recuerda qué usó David cuando entró delante del arca a Jerusalén? ¿Qué llevaba puesto? Un efod de lino. Un efod de lino. ¿Sabe lo que está haciendo David frente a la pérdida, a las circunstancias difíciles que estaba viviendo? Se humilla a sí mismo, se quita sus vestiduras reales y se pone un sencillo y humilde efod de lino y comienza a adorar a Dios. Es difícil adorar a Dios en medio de los problemas. Es muy difícil. Solo aquellos que tienen un corazón humilde, que entienden que Dios es la fuente de su confianza y la fuente de su restitución, se pueden vestir de humildad y adorar a Dios. Y decir, Señor, dejo de quejarme, asumo mi responsabilidad, pero te voy a adorar y te voy a preguntar qué debo hacer. El tercer punto en esto es consultar a Dios, adorar y consultar a Dios. Cuando David se humilla delante del Señor, se viste de adoración, adora al Señor, consulta a Dios y Dios le dice lo que tiene que hacer. Perseguí a esa banda de saqueadores, alcanzalos, vas a alcanzarlos y vas a rescatar a los cautivos. Necesitamos escuchar buenos consejos de parte de Dios, no de los hombres. Aprenda a buscar consejo en la palabra de Dios. Es la mejor fuente de consejos. Es lo más sabio. Comenzamos este año bajo la palabra Avanzamos. Y el primer mensaje sobre esta palabra profética tenía que ver en caminar con sabiduría. Y no sabiduría de hombres, sino sabiduría de Dios. Asumir responsabilidades, no enojarme, dejar de quejarme, pero adorar y escuchar a Dios es clave para entrar en un tiempo de restitución. Porque la adoración me despoja de mí mismo. ¿Quién se acordó de sus problemas cuando estaba adorando hace un ratito aquí atrás? ¿Alguien se acordó de su problema? Porque la adoración te enfoca en el motivo de tu adoración. Y la adoración te permite abrir los oídos. 2 mensajes de parte del Señor vinieron en medio de la adoración y los leímos. La adoración, cuando me visto de humildad y adoro a Dios, entiendo y puedo escuchar su voz. La historia de esta escritura, de la escritura, nos sigue guiando y mostrando cómo es que David es restituido por parte de Dios. Y usted lee del versículo 9 al versículo 16 cómo Dios lo va guiando. Él sale con 600 hombres. 400 se quedan a un costado porque estaban cansados, claro, venían de pelear. Estaban amargados, estaban en conflicto.
400 se quedaron a mitad de camino, siguió con 200. Cuando va con los 200 no sabía dónde estaban los amalecitas. ¿Qué encuentran en el camino? Un esclavo egipcio. Hacía 3 días que había sido abandonado por su amo. No tenía que comer y estaba enfermo. Pero Dios lo guardó durante 3 días, enfermo y con hambre, para que lo encontrara David. ¿Y sabe lo que yo veo? Que cuando entiendo que la restitución es parte de lo que Dios quiere darme, cuando asumo mis responsabilidades, cuando digo, sí, esto me pasa por cabezón, cuando comienzo a entender que quejarme no me sirve de nada, cuando me humillo delante del Señor y adoro a Dios, Dios me provee una salida. La salida de Dios no fue el restituir todo, fue encontrar en el medio del desierto a un pobre esclavo egipcio, muerto de hambre y enfermo, guardado por los ángeles durante 3 días para que dijera dónde estaba el enemigo. Muchas veces nosotros queremos ver ya la resolución del problema y no nos damos cuenta que Dios va poniendo como mojones, ¿no? Mojones en la ruta, señales, para que las podamos ir caminando, podamos ir viéndolas y podamos llegarnos hacia donde lo que Dios tiene para nuestras vidas. El esclavo le dice dónde está el enemigo. David va a ellos, los enfrenta, por la guía del Señor es enfrentado. Verso 17, los ataca al amanecer, combate hasta la tarde, y los únicos que pudieron escapar eran 400 muchachos en camello, dice la Escritura. Y el verso 18 dice, David pudo recuperar todo lo que los amalecitas le habían robado y también rescató a sus 2 esposas. No le faltó nada del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni otra cosa y ninguna otra cosa que le habían quitado. David se apoderó de todas las ovejas y de las vacas. ¿Saben qué? Él recuperó mucho más de lo que había perdido por parte de Dios. Por parte de Dios. Al volver David con todo el botín, con todo lo que Dios le había puesto en sus manos, se encuentran los 400 que habían quedado en el camino. Y claro, los que venían con mucho en el bolsillo, dijeron, a esto no le demos nada, no vinieron a venir a pelear con nosotros. Pero David dice algo poderoso, que está en el versículo 23. Dice, fue el Señor quien nos dio todo y quien nos protegió. Y comparte el botín con ellos. Y es más, va mucho más allá. Porque cuando el corazón generoso de David se abre a estos que habían quedado en el camino, cuando llega a Siclar, David manda ofrendas a Betel, Negev, Simot, Racal y a otras ciudades, porque la consecuencia de la restitución es ser generoso. Si no hay generosidad en tu corazón, es muy difícil que puedas ver restitución. Porque a veces perdemos cosas por egoísmo. No tiene nada que ver el diablo, sino que somos tan egoístas que perdemos muchas cosas. Pero el Señor, cuando ve la generosidad de tu corazón, en lo poco, en lo escaso, el Señor te prepara para que se pueda ser generoso con mucho en tus manos. La generosidad es el otro punto, que es la consecuencia y el resultado hacia mi restitución. Pero yo quiero quedarme con algo que es el lugar donde ocurre la circunstancia. Los 4 puntos usted los puede recordar o se los puede olvidar. Pero ¿sabe? Siclar, la ciudad donde ocurre todo esto, esta ciudad, el nombre significa fuente de agua, manantial de agua. Estaba en un buen lugar, David, un lugar seguro, un lugar espacioso, cuidado, donde tenía todo, una fuente de agua, había vida. Pero resulta que en ese lugar perdió todo. Pero también esta palabra Siclar significa punto de conexión. Uno lo puede ver en el hebreo por las raíces de la palabra, significa punto de conexión. Y hay un viejo dicho en los hebreos, que usted lo va a leer ahí. Tradúzcalo. ¿No lo alcanza a leer? Le komu yex sikalach. ¿Sabe qué significa? Todos tenemos un Siclar. Literalmente significa, es un dicho, un refrán entre los judíos. Todos tenemos un Siclar. Todos tenemos un lugar donde perdimos algo.
Todos tenemos un punto en el camino donde algo quedó y no lo hemos recuperado. Nos veníamos caminando en la plenitud de la seguridad y llegamos a nuestro Ciclá. Ahí preparamos todo, tranquilito, tomando unos mates, ahí muy lindo. Pero ese punto de partida, que se llama Ciclá, siempre comienza con una pérdida. Y yo le puedo asegurar que de todos los que somos aquí, el 99,9% ha perdido algo. Por irresponsables o porque el enemigo nos engañó. Todos hemos pasado por Ciclac. Ciclac es necesario para nosotros. En nuestras propias vidas, en nuestras circunstancias donde nos sentíamos bien, tranquilos, algo pasa. O tal vez veníamos a los revolcones en la vida, pero llegamos a ese Ciclac, a ese punto de conexión, donde solo nos quedó conectarnos con el Señor, donde solo queda Él, donde podemos entrar a este proceso de asumir nuestras responsabilidades, donde podemos llegar a dejar de quejarnos, donde podemos empezar a adorar y escuchar la voz del Señor, donde podemos empezar a revestirnos de generosidad. Por alguna razón, el Señor en su trabajar con nosotros nos hace que perdamos el bienestar, hace que perdamos cosas económicas, hace que la tragedia llegue a casa, hace que nos golpee la puerta de la incertidumbre, hace que de alguna manera los afectos o la paz o la economía se resiente, porque necesitamos todos pasar por ese punto de conexión con Dios. Es muy fácil caminar la vida sin problemas. Dios no está ahí. ¿Usted conoce a alguien que no tenga problemas que busca al Señor? Yo no conozco mucho. Tampoco es la razón de encontrarme con problemas para buscar del Señor. Pero todos necesitamos un punto donde tenemos que darnos cuenta de que lo que estamos viviendo es por nuestra responsabilidad. Tal vez yo diga, bueno, pastor, yo no soy irresponsable, yo estoy bien, tranquilo, genial, gloria a Dios, hermoso tu tiempo. Todavía no llegaste a Ciclac. Porque necesitamos un encuentro donde podemos llorar a gritos delante del Señor, donde podemos encontrarnos con Él. Mire, hay mucha teología del que te va a venir bien, que todo lo podés, hay demasiada teología de eso. Pero la teología correcta es que cuando me vengan los problemas, el Señor está ahí. Y cuando Él está dispuesto a restituirme. Y cuando Él está, Él quiere llevarme a ese punto donde puedo verme al espejo, como nos enseñaban estos días, y podemos mirarnos a nosotros mismos y decir, no, esto es por mi culpa. Esto es porque yo no fui bueno en esto. Y dejar de quejarme. Y asumir que Dios es el que me escucha y le tengo que adorar. ¿Sabe qué creo? Que muchos que estamos en Ciclac necesitamos tal vez acomodar las cargas, porque nos estamos quejando, porque no estamos adorando, porque no estamos viendo el rostro del Señor, porque estamos escuchando consejos de hombres y no consejos de Dios. Y en esta mañana, mis hermanos, en esta mañana, necesitamos hacer un altar de adoración en esta casa. No de pedirle. Le hemos pedido demasiado a Dios, ¿no es así? ¿Cuántos vienen pidiéndole cosas al Señor? Yo vengo pidiéndole cosas. Gracias por lo que levantan la mano. Yo le vengo pidiendo cosas, pero ¿cuánto hace que no te parás solamente a adorar? A decir, Señor, como cuando yo era católico que la conocía a Graciela y yo quería congraciarme con Graciela. Graciela iba a misa, yo no sabía lo que era la misa. Entonces yo iba cuando decía por mi culpa, yo estaba delante de mi suegro. Para que me vea, ¿viste? Porque, ¿no? Necesitamos, hermanos, decir, es por mi culpa. Es por mi gran culpa. Es por mi carácter. Es porque no soy un buen administrador. Es porque me gustan los placeres. Es porque soy un pecador. Y asumiendo esa responsabilidad en mi vida, puedo entrar y decir, Señor, perdóname porque soy un quejoso. Te voy a decir a alguien, si te quejas se te arruga la cara. Mira la cara que está al lado tuyo. Si está arrugado.
Pero no se nos arrugará la cara, pero se nos arruga el corazón. Y tal vez tengas razones para quejarte, pero no te sirve de nada. Contaba una anécdota Gaby, que estaba con el patrón, que había habido una circunstancia, ayer nos contaba, y Gaby lo toca al patrón y dice, déjese de pelear si no va a solucionar nada. Y el patrón entró en luz, el dueño del taller, y después a la noche le agradecía, tenía razón Gaby. Deje de quejarse. Pero vamos a adorar a Dios en esta mañana. Vamos a hacer un altar de adoración en esta casa. Y en medio de la adoración el Señor va a venir la restitución de parte del Señor. Muchos de nosotros tenemos muchas cosas que recuperar. Dios las tiene listas. Dios las tiene listas. Nos falta encontrar el egipcio por ahí, que nos indique el camino. Nos falta encontrar el consejo. Nos falta encontrar o encontrarme a mí mismo en un corazón humilde y generoso. Y yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta mañana. Y entremos en un tiempo de adoración. En un tiempo de genuina adoración. No de decirle a Dios lo que yo necesito, sino ponerme un efod de lino y adorar al Señor. Y adorarle, reconociendo mi responsabilidad. Y tal vez sea esto reconociendo mi pecado, ¿no? Mi pecado, mi error, mi culpa. Entender que no soy un hombre generoso. Entender que soy como los que acompañaron a David. Le echo la culpa al otro. Tal vez entender que cuando las cosas vienen de Dios son para que yo bendiga a otro y no que haga tesoros en la tierra. Cierra tus ojos un instante. ¿Estás en Ciclán? ¿Estás ahí? ¿Qué perdiste? El trabajo, la paz, relaciones. Hay problemas en casa, mis hijos, mi familia. Perdiste o te desequilibraste emocionalmente. ¿Cómo están tus relaciones? Tal vez tus sueños se quedaron en el camino. Por diferentes razones, soñabas